Dios le bendiga en este hermoso día, donde quiera que se encuentre. Reciba un abrazo especial y que el Espíritu Santo lo esté cubriendo donde quiera que esté en este momento. El día de hoy, su hermana Lady Berroa, estaremos hablando bajo el tema una bendición mayor que la que esperabas. Estaremos leyendo en Hechos capítulo 3 del verso 1 al 3, según la Biblia Reina Valera 1960, y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Padre, te rogamos que bendiga esta palabra y las vidas de las personas que las reciben en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Con este tema, una bendición mayor que la que esperaba, iniciamos diciendo que este mensaje se basa en el relato de Pedro, Juan y un paralítico. Pedro y Juan se dirigen al templo que se encuentra con un nombre en el templo en donde ellos cada día iban a hacer la oración de las 3 de la tarde. Y este hombre, yo estoy segura que no se encontraba allí en esta ocasión únicamente, sino que a él lo ponían allí constantemente. Pero no todos los días recibimos lo que esperamos. La lección principal es que a menudo los seres humanos no comprenden plenamente sus verdaderas necesidades, pero Dios está dispuesto a darnos mucho más de lo que esperamos. Por lo que el propósito de este mensaje en este día es mostrar que a veces el ser humano confunde la esencia de sus necesidades y sus carencias, pero que Dios está siempre dispuesto a darnos lo que realmente necesitamos. El hombre cojo de nacimiento. La historia del hombre cojo se divide en dos fases importantes. Dos fases que son contrastantes. En la primera, es un hombre incapacitado, viviendo de la caridad ajena, sin poder realizar actividades físicas por sí mismo. En la segunda fase, experimenta un milagro y camina por su propia cuenta, entrando al templo a alabar a Dios. Este cambio drástico simboliza el viaje de muchas personas que atraviesan un mar de sufrimiento y desesperanza, personas que atraviesan como el paralítico que antes de llegar a Jesús no tienen esperanza, no tienen una verdadera vida antes de encontrarse con el Salvador. Este mar que todos debemos cruzar en algún momento representa las luchas, las dificultades de la vida, donde la injusticia, las adversidades nos empujan y nos sentimos perdidos y sin esperanza. Sin embargo, Dios ofrece una vida transformada, mucho más allá de lo que uno podría imaginar, tal como le sucedió a este paralítico. Pedro y Juan subían juntos, una palabra a tomar en cuenta y para nosotros meditar. Subían juntos, dice la palabra. El pasaje subraya que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, mostrando que dos personalidades pueden ser diferentes. Pedro, por ejemplo, era intrépido, realista. Juan era idealista, soñador, pero pueden unirse en el mismo propósito de alabar a Dios, dos personas diferentes. El cristianismo no busca uniformidad. El cristianismo no busca que las personas seamos todos de la misma forma, sino una unidad en diversidad. Dios desea una iglesia que respete las individualidades y talentos de sus miembros, sin tratar de homogenizarlos. De esta manera, la diversidad de dones, personalidades y habilidades son valiosas dentro del cuerpo de Cristo.
pero vamos a ver la importancia de la unidad en la diversidad. Este pasaje es un llamado a reconocer que no es necesario ser igual a los demás para servir a Dios. Ya seas carpintero, político, idealista, mensajero, que seas ama de casa, no importa, no importa lo que seas, escritor, lector, no, eso no importa. Hay un lugar para ti en la iglesia de Dios. Cada persona tiene un talento dado por Dios que puede dedicar al servicio de su familia, de su comunidad, de su iglesia. La unidad no significa uniformidad. Es posible ser diferentes y aún así unirse para un mismo propósito y alabar a Dios y servirle. Pedro y Juan también nos enseñan la importancia de acompañarse mutuamente en la vida espiritual. Saber elegir quién te acompañe en lo espiritual. La vida cristiana no es un camino individualista. Se trata de apoyarnos mutuamente. Se trata de convivir y compartir. Lo vemos el mismo Jesús. El mismo Jesús compartía. No era una persona sola, tenía los discípulos, pero también se comunicaba, hacía actividades en la comunidad y participaba de ella. Es posible ser diferentes y aún así estar con un mismo propósito. La vida cristiana nos promueve a nosotros a que es vital que busquemos compañeros de oración y que nos ayudemos en nuestra vida espiritual, invitando a otros a unirse a nuestra experiencia de fe y de adoración. Pero vamos a ver, el paralítico creía que su problema era la falta de dinero. ¿Cuántas personas están considerando que tienen una falta en su vida cuando realmente su falta es totalmente distinta? Pero ¿quién conoce esa verdadera falta en la vida del ser humano? Vamos a ver, el paralítico de la historia creía que su principal problema era la falta de dinero, a pesar de haber vivido toda su vida dependiendo de la caridad ajena. Él nunca esperó que su verdadera necesidad era mucho mayor. Tal vez lo sentía, pero no lo expresaba. No buscaba tal vez esa esencia de cómo resolverlo, pero mucho menos tenía tal vez la idea excéntrica de que a él le faltaba, ya que la sociedad no tenía una estructura que ayudara a los discapacitados en aquel momento. El hombre se posicionó en la puerta del templo esperando recibir limosna de los creyentes. ¿Cuántas personas, incluso dentro de la iglesia, quieren vivir de la caridad porque tienen muchas necesidades, pero no conocen su verdadera necesidad? Pues pensaba que las personas, aquel paralítico, que entraban al templo serían más compasivas que tal vez en otro lugar. Muchas personas se refugian en el templo porque entienden que en el templo ellos van a encontrar personas piadosas que le pueden ayudar. El mensaje nos reta a reflexionar sobre nuestra capacidad de comprender a los necesitados. Sí, aquellos que se llaman cristianos, si aquellos que se llaman cristianos no se sienten llamados a ayudar a los pobres y a los marginados, ¿quiénes lo harán? ¿Quién va a ayudar a aquellos si nosotros los creyentes no nos sentimos con esa responsabilidad? Este es un desafío a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, extendiendo la mano a los que sufren y no ignorando el sufrimiento de los demás. El vacío esencial. Había un vacío esencial y una crisis espiritual en la vida de aquel cojo. Al igual que el paralítico que extiende su mano esperando algo material, muchos seres humanos buscan llenar un vacío interior con cosas materiales, con poder, fama, placer, muchas vanidades, sin saber que la verdadera necesidad es espiritual. Este vacío, conocido por algunos como crisis existencial, es una sensación de insatisfacción profunda, a pesar de los esfuerzos por llegar a lo más profundo del corazón del ser humano y por llenar ese hueco con cosas superficiales. Muchas veces las personas no pueden identificar qué es lo que realmente les falta, lo que les produce angustia y confusión.
Pero el pasaje de hoy se dirige a aquellos que, como el paralítico, piensan que la solución a su vida radica en algo material. Puede ser un vehículo, una casa, un hombre, puede ser incluso una mujer, puede ser vanidades, vestimentas, etcétera. Pero cuando en realidad necesitan una sanidad más profunda, una transformación que solo puede venir a través de un encuentro genuino con Jesús. La fe no siempre obtiene lo que nosotros queremos, sino lo que necesitamos. Vamos a ver qué importancia tiene entonces la fe y que nosotros sepamos qué buscamos a través de esta fe. Gloria a Dios. El paralítico esperaba dinero, pero Pedro, al ver más allá de la necesidad inmediata, le ofreció algo mucho mejor, la sanidad. Este momento subraya la diferencia entre lo que el hombre piensa que necesita y lo que Dios sabe que realmente necesita. Las enseñanzas del Evangelio no prometen una vida sin sufrimiento o problemas, pero sí aseguran que la fe nos lleva a recibir lo que Dios sabe que es mejor para nosotros. La historia de Pablo y su aguijón en la carne, en 2 Corintios 12:9, es otro ejemplo de cómo Dios no siempre responde nuestras oraciones. Y no es porque no seamos personas de fe o personas que busquemos su rostro, sino que Él sabe cuáles cosas nos convienen y cuáles Él debe darnos. Aunque Pablo pidió ser sanado, la respuesta de Dios fue que su gracia era suficiente. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad y a veces las dificultades son necesarias para que podamos experimentar su poder de una manera más profunda. Del mismo modo, Jesús retrasó su llegada a la casa de Lázaro, quien había muerto, porque tenía preparado un milagro aún más grande. Él estaba enfermo y la sanidad era importante, pero Jesús estaba preparando algo mayor, la resurrección. A veces lo que esperamos de Dios no es lo mejor para nosotros. Él tiene algo aún más maravilloso preparado, aunque no siempre lo entendamos en el momento. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Qué sucede si yo te busco, Señor? Si yo te alabo, Señor, si yo estoy en tu presencia, si yo soy un siervo tuyo, una sierva tuya. No siempre el Señor nos va a responder lo que nosotros estamos esperando, porque Él conoce este proceso. Ahora no lo vamos a entender, pero más adelante veremos su gloria y veremos cómo nos beneficia, gloria a Jesús, esta bendición que Dios ha preparado para nosotros a través de este proceso. Más adelante será glorificado el nombre del Señor por medio de nosotros a otras vidas. Pero cuando Pedro le dice al paralítico que no tiene ni oro ni plata, veremos ahora el valor del oro y la plata según lo que nosotros necesitamos. El hombre probablemente se sintió desanimado. Wow. Y ahora, bueno, uno más que se va y no me da nada. Pronto comprendió que lo que pedía era limitado. Dios tenía algo mucho mejor para él. Yo no sé qué tú le estás pidiendo a Dios. Yo no sé qué tú esperas que Dios te dé y que aún no lo has recibido. Pero te digo en esta hora que este hombre esperaba dinero y Dios le tenía algo que era mucho mayor, que en aquel momento tal vez el mismo dinero no se lo podía resolver. La sanidad física, pero aún mayor que la sanidad física era la sanidad espiritual. Este momento de revelación es un recordatorio de que las soluciones terrenales nunca pueden satisfacer las necesidades espirituales profundas. Solo un encuentro con Dios puede transformar una vida por completo. Este principio se aplica también a nuestras propias vidas. A menudo pedimos a Dios por soluciones materiales o inmediatas, pero Él ofrece algo más grande, un cambio interno, una paz que sobrepasa todo entendimiento. La verdadera sanidad y satisfacción no vienen de las cosas que acumulamos, sino de nuestra relación con Dios. Aleluya. El llamado a la sanidad espiritual. Hoy en día muchas personas se sienten como el paralítico, arrastrando su vida, arrastrando su sufrimiento, arrastrando su problema,
atrapadas en el sufrimiento y buscando soluciones equivocadas. Puedes estar atrapado en el odio, en el rencor, en el abuso de sustancias, en la violencia, en buscando llenar el vacío espiritual con cosas que solo las dañan más. Sin embargo, cuando se encuentran con Jesús y abren su corazón a Él, cuando hay un encuentro con Jesús, todo cambia. La entrega total a Cristo trae una transformación profunda que no solo toca el cuerpo, sino también el alma. Este mensaje de hoy invita a todos los que se sienten perdidos, vacíos, atrapados o considerados abandonados espiritualmente, que Dios no les responde lo que están pidiendo en su vida espiritual, a acercarse más, a pedirle que les interprete su propósito en su vida. Él no solo ofrece una solución a las dificultades físicas o materiales, sino una transformación completa, sanidad física, pero también sanidad espiritual. Podemos decir que Dios tiene control de todo, que Dios tiene algo mucho mejor de lo que podemos esperar, preparado para cada uno de nosotros. La fe en Cristo no es un medio para obtener lo que deseamos en lo material, sino para recibir lo que Él sabe que es lo mejor para nosotros. Es necesario dar ese paso de fe, abrir el corazón a Jesús y dejar que Él trabaje un milagro en nuestras vidas. ¿Cuál milagro? El milagro que Él sabe que nos va a producir un verdadero cambio, no solo físico, sino también espiritual. La promesa de Dios es paz y prosperidad, y su voluntad es mucho más grande que cualquier cosa que hayamos pedido o que hayamos podido imaginar incluso. Por eso debemos decir, según Jeremías 29:11, dice su palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si así lo hacemos, debemos estar seguros, confiados de que el milagro de lo que nosotros hemos pedido no es tal vez lo que Dios verdaderamente quiere para nosotros, porque hemos pedido y Él tiene más para darnos de lo que nosotros esperamos. Dios te bendiga.